Como todos sabéis, el profesor Darío Barriera es profesor de la Universidad Nacional de Rosario, investigador principal, por supuesto, del CONICET, y fue doctor por la L'École de Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en el año 2002 y es responsable del nodo rioplatense de la red columnaria, en la que nosotros también igualmente estamos integrados con un nodo de culturas urbanas. Es especialista de historia de la justicia, también de un tema que a mí particularmente me interesa mucho, que es el de la organización política de los territorios y de las relaciones de poder dentro de estos territorios de la monarquía hispánica, y ha trabajado principalmente sobre construcción y reconstrucción del orden público desde una perspectiva global. Y precisamente sobre esos temas son los que versan el título de la conferencia que hoy va a impartir, clausurando este seminario: Historia de la justicia, historia global e historia de las monarquías ibéricas. Sin más, y agradeciéndote de nuevo tu presencia, Darío, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Susana, muy amables. Como les dije, lamento enormemente no poder estar ahí presencialmente, pero bueno, feliz también de poder haberlos escuchado toda esta mañana y de poder comenzar ahora a compartir con ustedes esta conferencia, que podría muy bien haber estado titulada con una pregunta. La pregunta que orienta lo que les voy a contar es: ¿qué provecho puede sacar la historia de las monarquías ibéricas del cruce entre historia de la justicia e historia global? El desafío de esta reflexión nos obliga a reponer la dinámica que las historiografías concernidas han experimentado durante los últimos 15 años. Por eso voy a hablar un poquito primero de historia de la justicia, luego de historia global, y voy a tratar de hacer justamente algunas respuestas para esta pregunta. La historia de la justicia como etiqueta ya no es nueva, pero surge de la ejecución progresiva y superpuesta de planes de trabajo sobre muy distintas materias. Durante varias décadas, a lo largo y a lo ancho del mundo, historiadores interesados en diferentes tipos de temas hemos registrado la importancia de conocer las condiciones en las que se administraba justicia en los territorios de las monarquías ibéricas. Así, una convicción comenzaba a erigirse en punto de encuentro. Lo prescripto en el derecho, para algunos indiano, para otros hispánico, para otros colonial, debía dejar de tomarse como fuente de información y convertirse en objeto. Su producción era desde luego un hecho, pero un hecho muy particular. Se ha escuchado algo de esto esta mañana. Uno que expresaba que las monarquías deseaban, uno que expresaba lo que las monarquías pretendían, uno que expresaba los propósitos políticos traducidos en lenguaje de orden jurídico. Entonces, el americanismo ya dejó de darse, por supuesto, que la producción de derecho metabolizaba en la realidad, sin mediaciones y sin obstáculos, al menos no sin negociaciones. En 1948, desde su exilio en México, Rafael Altamira Crevea clamaba por contrastar las leyes de Indias con los materiales alojados en archivos locales, desestimando que las primeras fueran erigidas, como lo hacía gran parte de la historiografía institucionalista sobre América colonial, como la verdad revelada sobre la vida jurídica y judicial de aquella época. ¿Sí? El mundo jurídico de las monarquías ibéricas entre los siglos XVI y XVIII, bien estudiado por generaciones de historiadores del derecho y transmutado en mundo viviente por historiadores cultos, pero obnubilados por la letra del derecho, pasaba a ser un elemento más de la realidad que progresivamente iría enriqueciéndose. Perdón, pero bueno, absolutamente imprevisto. Un corte de luz que duró, por suerte, volvió. Bueno, estaba comentando un poco la primera de las etiquetas a cruzar, la historia de la justicia y sobre todo los aportes que se fueron haciendo de la parte que es mi especialidad, digamos, la parte iberoamericana de estas historiografías. Lo que decía al momento que se cortó, creo que estaba comentando el impulso que daba a esto Altamira y Crevea de su exilio mexicano. Entonces, el mundo jurídico de las monarquías ibéricas entre los siglos XVI y XVIII
fue bien estudiado por varias generaciones de historiadores del derecho y transmutado en mundo viviente por historiadores cultos, les decía, pero obnubilados por la letra del derecho, pasaba a ser un elemento más de la realidad que progresivamente fue enriqueciéndose con el estudio de otras dimensiones que implicaban lo que el historiador alicantino llamaba el derecho vivido. Ahora, este plan no fue deliberado ni progresivo, tampoco fue sincronizado, porque si los principales animadores en las historiografías europeas de los años 70 y 80 ya habían mirado hacia el derecho y abierto un camino a partir de la historia de la criminalidad, Tomás Mantecón tiene por lo menos 2 o 3 artículos magníficos en donde relata todo este proceso. En algunas historiografías latinoamericanas, como la argentina, como la peruana, la justicia todavía parecía ser indiscutiblemente, en esos mismos años, parte del dominio de los historiadores del derecho. Entonces, algunos historiadores anglosajones sentaron las bases para el estudio de los grandes tribunales de justicia americanos desde una historiografía más social. Publicados en español durante las décadas del 80 y el 90, los libros de Burkholder y Chandler abrieron las puertas para el análisis de las relaciones entre oidores, familias americanas y sus negocios. Estos autores documentaron detalladamente el proceso de venta de altos oficios de justicia y plantearon los problemas derivados de ello. Estas obras asociaron el método prosopográfico con la posibilidad de superar un tipo de historia, que era la historia institucionalista, desde la historia social. En el año 83, Gudrun Bora había publicado su fenomenal libro sobre el juzgado de indios de Nueva España, rápidamente traducido al español y publicado por Fondo Cultura en el 85. Entre los historiadores latinoamericanos es pionero el trabajo del chileno Javier Barrientos Grandón, actualmente en la UAM, que catalogó a los 1.993 acreedores de plazas togadas en Indias entre 1503 y 1898. Pero, al igual que el libro Los fiscales indianos, del venezolano Santiago Gerardo Suárez, el de Barrientos es un estudio erudito que transita sobre todo por el camino de la historia jurídica. La tesis de Tamara Herzog sobre la audiencia de Quito, el libro de Barrientos Grandón sobre la audiencia de Santiago y varios trabajos de José de la Puente Brunque sobre los de Lima ilustran, en cambio, una transformación de la perspectiva. Allí, los máximos tribunales de justicia en territorio americano son analizados a la luz de las relaciones sociales reales de sus agentes, que van desde los jueces de los altos tribunales hasta los procuradores, abogados y hasta tinterillos, ¿no? Y se trata de ponderar si estas relaciones incidieron en su forma de administrar justicia, fortaleciendo o desgastando las tramas institucionales. Esos libros también permiten ver cómo jugaban la distancia física y la distancia social entre intenciones de la corona y realidades locales, algo al que también dediqué un estudio que publiqué en Carabel. Estudiar la acción de los jueces con una grilla prosopográfica que puede alimentarse con fuentes de diferente calidad y cantidad se volvió hacia los 90 una opción metodológica fructífera a falta de series regulares. Para la historiografía andina, la tradición es muy rica en ambos sentidos. La justicia letrada fue muy bien estudiada por Guillermo Lomán Villena, José de la Puente Brunque y por Pilar Ponce Leiva. Sobre los oidores de Río de Janeiro, del otro lado de la Asociación Ibérica, la tesis de Isabel de Matos Pereira de Melo responde exactamente a lo mejor de una historia social basada en el método prosopográfico, apoyada en la potente historia portuguesa y brasileña. Sin embargo, como ustedes estarán pensando, la historia de la justicia no tendría por qué confundirse con la historia de uno de sus tribunales, es decir, no tendría por qué confundirse con la historia de las audiencias. Entonces, como lo demuestran los trabajos de Eduardo Martireo o Jorge Trasloceros sobre la audiencia arzobispal de México, también se administraba justicia ordinaria en otros espacios.
Renzo Honores consagró algunos estudios de la cultura jurídica indígena en el Perú de los siglos XVI y XVII, mostrando cómo la demonización de algunos hábiles caciques y sus representantes por parte de algunos letrados impactó fuertemente sobre las decisiones que tomó el virrey Toledo en la década de 1570 para reducir esa capacidad de litigación que tenían los indígenas. La obra de Charles Cutter fue fundamental para alentar las investigaciones sobre el mundo de los jueces legos, nada infrecuentes en las ciudades y abundantes en las áreas rurales. Los espacios no centrales de los territorios americanos de la monarquía constituían la regla y no la excepción. Sobre ellos se construyó una historia social y cultural de la justicia que mira al ras del piso. Probablemente por la fuerte incidencia de las historiografías norteamericanas, tanto como por cuestiones relativas al desarrollo de los respectivos ambientes académicos en el orden nacional y local, las historiografías sobre justicia surgidas en México, en Centroamérica y en el área andina se apoyaron en, cuando no fueron directamente desarrolladas por, tradiciones históricas. Sobre esos cimientos se edifican estudios como los de Rodolfo Aguirre Salvador o como el que Víctor Gayol consagró a los procuradores de número de la Real Audiencia de México. En la Argentina, el surgimiento de la historia de la justicia fue distinto. Por una parte, divergencias ideológicas y políticas forjaron una incomunicación de hecho entre abogados e historiadores. Digo esto porque la historia del derecho, facturada sobre todo por abogados y confinada por los historiadores a una expresión de las derechas, funcionó como una especie de bestia negra de una historia que en los 90 era socioeconómica y progresista. Al revés, cuando los cultores de la historia social se internaban en cuestiones cercanas al derecho a la justicia, eran considerados por los historiadores del derecho ineptos para tratar tales temas. No obstante, la convergencia se produjo con el final del siglo. El calor de las profundas transformaciones que experimentaba la historiografía socioeconómica rioplatense, sus historiadores habían encontrado unas fuentes cuya fertilidad los había impactado. Los expedientes judiciales, actas de juicios civiles y criminales, alojaban voces alternativas a las de las clases dominantes, de cuyo relato, como se quejaba amargamente el recordado Carlos Mayo, era muy difícil de escapar cuando se hacía historia de los sectores populares, tanto más si pertenecían al mundo rural. Los juicios por tierras, animales o por trabajo registraban por escrito la voz de los sin voz. Aunque mediatizadas, las expresiones de hombres y mujeres iletrados empujaron la curiosidad de los historiadores de la campaña bonaerense hacia el estudio de quienes producían esas fuentes. Los que se habían doctorado en universidades estadounidenses, por ejemplo Osvaldo Barreneche, Ricardo Salvatore o Carlos Mayo, lo hicieron desde agendas marcadas por los estudios subalternos o por un Foucault interpretado a la manera estadounidense. Los que estaban en contacto con historiografías francesas e italianas, como Juan Carlos Garavaglia, Jorge Hellman y Raoul Fratkin, se comprometieron más en búsquedas alentadas desde la prosopografía o el microanálisis. Se tipificaban delitos, delincuentes y castigos. Se examinaba la instalación de una justicia letrada en la campaña, se analizaba a los jueces como mediadores o se hacían visibles nichos de conflictividad que hasta entonces no habían sido visualizados. Garavaglia había hecho notar la importancia del tema para la historia política. Decía, la justicia, al igual que el sistema impositivo y el ejército, constituyen los pilares sobre los cuales se armaría lentamente el Estado. En un número de la revista Etudes Rural sobre la justicia y las sociedades rurales, justamente organizado por Garavaglia, reunió artículos de diferentes tradiciones historiográficas, la historia agraria española y rioplatense, la historia rural francesa, la historiografía política rusa, los estudios subalternos, que mostraban la vitalidad de las instituciones tradicionales, el peso de la costumbre,
la tensión entre culturas jurídicas y letradas, o la importancia de estudiar la administración de justicia para comprender los procesos de construcción de estatalidad. Esta fue la historiografía que instaló el rol de los jueces rurales como mediadores entre campesinos y poder político, capacidad potenciada porque no estaban separados del mundo social ordinario. En ese mismo volumen de la revista Etude Rural, Sanjay Subramanian comentaba 2 libros editados en la India que abordaban las relaciones entre justicia rural colonial e historia de las instituciones judiciales en el sur de Asia. Su intervención es coincidente con el diagnóstico de Garavaglia sobre la historiografía rioplatense y nos pone sobre la pista de lo global, al menos en el plano historiográfico. Subramanian alentaba la factura de una historia de las instituciones judiciales del sur asiático y afirmaba el extraordinario valor de los expedientes judiciales como fuente para hacer microhistoria. Esto ya nos lleva un poco más cerca de nuestro propósito. 2 realidades académicas, geográfica y culturalmente tan distantes entre sí como parecían ser la India y la rioplatense, tenían diagnósticos y objetivos comunes. La conexión entre expedientes judiciales y microanálisis visualizada por Subramanian para la historiografía india, que era tan clara para la historiografía cultural incluso antes de que se hubiera acuñado la marca microhistoria, comenzaba a mostrarse en nuestra historiografía vernácula. La reducción de la escala de observación y la utilización de expedientes judiciales hacían muy buen maridaje. Pero el impacto más fuerte de la actitud microanalítica fue el de haber expulsado a los historiadores de esa zona de confort que significaban los continentes territoriales, por ejemplo, la historia nacional, o los continentes temáticos, la historia política o la historia económica. La conexión física entre lo que relataba Garavaglia y lo que relataba Subramanian fueron los seminarios de la École de Haute Étude. Ahora, el compromiso de ir más allá, digamos, del mero gesto de achicar la escala, esto es, de hacer microanálisis bien entendido, siguiendo las conexiones, ser trizas, la comodidad de los recortes, impulsó a los historiadores a sortear obstáculos como la ignorancia acerca de las instituciones judiciales, de cómo se hacía derecho o sobre por qué los jueces también gobernaban y viceversa. Achicando la escala y buscando conexiones, en lugar de encontrar solamente especificidades y particularismos, lo que pusieron de relieve fue el carácter global de algunos problemas que aparecían en todas partes. Ahora, lo que había que estudiar era si estaban conectados entre sí. El éxito de la historia global, o de la Global History, se debe en líneas generales a un puñado de razones. Ya pasamos al otro tramo de la exposición. Estas razones serían un rechazo del Estado-Nación, comunidad de análisis hegemónica, una crítica a los recortes espaciales local, regional y nacional, pero además un renovado interés por parte de los historiadores sobre la circulación y los sistemas, que coincide con el auge de movimientos sociales de vasto alcance. Durante los últimos 20 años, conciliar estos gestos con las crecientes exigencias científicas que rigen la producción de conocimiento histórico supuso varios desafíos metodológicos. Voy a reseñar algunos. En 1999, por ejemplo, en el Congreso Internacional Historia-Debate, se abrió un agitado foro sobre historia global, donde sobre todo se podían observar disputas alrededor de su definición. ¿Era la historia global una versión remozada de la historia total o al contrario se inspiraba en el fenómeno de la globalización y trataba de dar cuentas del impacto de este en el mundo historiográfico? Parecía estar discutiéndose la primera y la tercera versión a las que alude en su libro Sebastián Conrad, esto es, si se trataba de una historia de todo o de una historia de la integración. Al año siguiente, en el 2000, durante el 19º Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebrado en Oslo,
La mesa organizada bajo este lema fue una de las más concurridas y mientras que al calor de los milenarismos, otro coloquio celebrado en París durante mayo del 2000, Pensar el mundo, siglos XV y XVIII, abordó el tópico desde una tradición historiográfica que abreva mucho más en el pensamiento estructuralista historiográficamente, cuyo principal referente fue desde siempre Fernand Braudel. Pero durante ese encuentro se produjeron algunas cosas importantes. Serge Grusinski acusa recibo de las exigencias que plantean los estudios postcoloniales. Lo que llamamos mundialización o globalizaciones no estarían siendo sino una extrapolación de fenómenos occidentales al resto del globo, ya que junto con las fronteras políticas y la dominación de las monarquías que encararon la expansión de fines del siglo XVI, también se habían impuesto sus categorías interpretativas. La World History representaba todavía una historia eurocéntrica, y el historiador francés propuso corregir el rumbo a partir de lo que él denomina las historias conectadas. Desde su perspectiva, las historias, con minúsculas, a escala de globo son múltiples y están comunicadas entre sí a la manera de un circuito eléctrico. De hecho, sugiere que el historiador debería transformarse en una suerte de electricista capaz de restablecer las conexiones continentales e intercontinentales que las historiografías nacionales consiguieron desconectar, impermeabilizando sus fronteras. Grusinski estima que el problema fundamental a plantear para el periodo abierto a finales del siglo XV es el de contacto entre civilizaciones y culturas, pero poniendo la atención no en los contenidos, sino en los circuitos de la comunicación. En este sentido, para su enfoque que no reniega de la actual globalización como inspiración para repensar la mundialización del siglo XVI, la cuestión de la velocidad de los intercambios y de la calidad de los circuitos es clave, puesto que las conexiones solo existen gracias a los contactos generados por la agencia humana. El campo de observación que eligió Grusinski, que es la monarquía católica, entre 1580 y 1640, es una designación coetánea para un verdadero aglomerado planetario que fue la cuna de la primera economía mundo y que por este motivo funciona perfectamente como un laboratorio para estudiar eso, circulaciones planetarias. En ese mismo encuentro, Sanjay Subramanian planteaba que mientras que los historiadores de la expansión europea se enfocaron en la propagación microbiana, la inundación de metales preciosos producida por el saqueo de los yacimientos americanos o la difusión mundial de plantas y animales, a él le interesaba la ocurrencia simultánea de complejas redes de movimientos políticos milenaristas que brotaron desde el mundo indio hasta Portugal. En lugar de enfocarse sobre elementos que circulan y sobre su circulación, Subramanian puso el ojo sobre fenómenos de aparición simultánea, que es otra forma de encarar lo global, que a nosotros nos interesa mucho. De esta manera, las conexiones del siglo XVI no se deberían, como en el caso de las interpretaciones de Grusinski, a los movimientos de los hombres, sino a reapariciones de interpretaciones diversas de la teoría de los cuatro imperios del libro de Daniel, por ejemplo, en tierras mongolas, sunitas, otomanas y entre musulmanes norafricanos. Todo esto amplía los horizontes de aquello que ha circulado a escala planetaria en el siglo XVI, matiza las explicaciones materialistas de la expansión portuguesa y amplía, por supuesto, los horizontes sobre las intenciones políticas que los portugueses, por ejemplo, tenían sobre el Mar Rojo. Estas dos miradas representan bien respectivamente el énfasis sobre trayectorias y circuitos, que más heredero del difusionismo, o el énfasis sobre los problemas globales espacialmente discontinuos y aparentemente inconexos, más heredera, si se quiere, del estructuralismo, donde juegan lo suyo las nuevas miradas holísticas. Yo creo que difieren entre seguir hilos de lo que circula o mirar globalmente problemas que aparecen como episodios locales. Una tercera vía podría ser agrupar el estudio de fenómenos que, aunque involucren procesos de circulación, tienen una dimensión que es global por definición, ya que aparecen de manera simultánea en diferentes puntos del planeta, es decir, una síntesis de las dos. Este rubro yo colocaría las cuestiones ambientales o las diásporas,
fenómenos previos incluso a la globalización arcaica. Sobre el final voy a tratar de ejemplificar estas tres distinciones con problemas propios de una agenda de la historia de la justicia. Ahora, la primera relación que aparece entre historia de la justicia y Global History es a través de la Ius Historia. Muchos historiadores, celosos de la definición de globalización como específica para el actual momento del capitalismo, admiten su utilización para la mundialización del siglo XVI solo porque fue entonces cuando se verificó la forma global de la Tierra, redefiniendo cuestiones científicas, la percepción subjetiva de los tiempos y la condición misma de localidad. Esta conceptualización impactó en la historia del derecho. Al igual que la economía, las instituciones y las culturas jurídicas también tenían una dimensión en la historia global. Los trabajos de Lorin Benton, Richard Ross, Thomas Dube o Hiki Pekalagiami, entre otros, han ido configurando un canon en lo que concierne a una Global History of Law, que en el caso de los primeros está ligada a la historización del pluralismo jurídico. Las perspectivas atlánticas, muy presentes en historia política, también aportaron lo suyo, basando el eje de la comparación de realidades interimperiales. La metáfora de los imperios enredados, creo que de Cañizares es guerra, ayudó a derogar las estrecheces derivadas de utilizar las lentes de la historia nacional y de las perspectivas eurocéntricas para observar las complejas realidades jurídicas de la primera globalización, provocando un necesario descentramiento en materia de producción de conocimiento. Aunque ecléctica en lo que concierne a las miradas que reúne, esa es la dirección hacia la que apuntan los textos alojados en la colección Global Perspective on Legal History, editada por el Max Planck Institute for European Legal History. No obstante el indudable interés que despiertan, en ocasiones reformulando planteos ya maduros en los trabajos de Antonio Manuel España o en los de Bartolomé Clavero sobre la cultura jurídica occidental, estas líneas no dejan de reproducir una tensión existente en las historiografías nacionales entre una historia del derecho, incluso bajo su versión ius histórica, y lo que en reacción a ella surgió como una historia de la justicia, cuyo reclamo, recordemos, apuntaba a visibilizar y analizar las relaciones entre las poblaciones y sus jueces. El saber hacer de los legos en situación judicial, en suma, apuntaba a la sociedad más allá de las técnicas judiciales o incluso más allá de los intereses en disputa. Entonces, cerraremos esta conferencia interrogándonos sobre las posibilidades de plantear a esta existente historia global del derecho algunas interpelaciones desde una historia social y cultural de la justicia. La gran pregunta sería, ¿es posible hacer una historia de la justicia en clave de historia global? Retengamos primero la distinción metodológica entre objetos o sujetos que circulan globalmente, ideas, personas, semillas, animales, microorganismos. Problemas localizados de espacialidad discontinua, pero de aparición o presencia global, y el desafío que representa estudiar fenómenos cuya dimensión es global por definición. La primera opción, que es estudiar sujetos o objetos que circulan, es muy posible y está siendo practicada exitosamente. Proviene de una forma de comprender las relaciones entre microanálisis e historia global, muy bien resumida por Francesca Trivellato. Se trata del seguimiento de trayectorias de hombres y mujeres cuyas vidas trascendieron espacios geográficos, lingüísticos y hasta religiosos. Ahora, incluso si el autor no eligió inscribirlo en este conjunto, el trabajo de Sergio Serebnikov sobre Ignacio Flores, por ejemplo, exporta insumos para una historia global de la justicia hecha desde esa perspectiva. Interesado en la relación entre biografía histórica e historia global,
Tserunikov tiró del hilo de la vida de un quiteño que llegó a ser un alto magistrado de la audiencia de Charcas. Inspirado en los trabajos de Subramanian y Grusinski, Tserunikov asume que leer la historia del mundo en los avatares de un destino individual es el desafío de un estudio biográfico que se proponga reconstruir el cúmulo de interconexiones culturales en el espacio y el tiempo que se despliegan en una vida y que consciente o inadvertidamente la constituyen. Lo peculiar y lo único de una trayectoria se erigen como guía para analizar globalmente un universo que se mueve alrededor de y con el ego que ha funcionado como hilo de Ariadna. Recurso funciona bien para alimentar una posible agenda de la historia global de la justicia y, claro está, del gobierno, ya que la figura del juez gobernador y del funcionario de gobierno con jurisdicción tiene todo que ver con las monarquías ibéricas. El libro de Guillaume Godin sobre Juan Díez de la Calle, por ejemplo, es otra pieza clave para entender esta metodología. Cuando los agentes circulan entre imperios, además nos ofrecen una tercera beta que también podría alimentar este capítulo de la agenda. La visión del otro sobre la justicia ordinaria que existe en cada región del mundo. Sin proponérselo como principal objetivo, Subramanian, por ejemplo, ha relevado las impresiones que el general turco-mongol, gobernador de Cachemira, Misra Haydar Duglat, hizo sobre la administración de justicia en la China de los Ming, a la cual encontró muy por debajo de sus expectativas o estándares. Dos libros que leí recientemente, uno es Andean Cosmopolitans de José Carlos de Puente Luna y Global Indios de Nancy Van Dusen, constituyen también dos piezas excelentes y exquisitas de este tipo de abordajes. La segunda opción metodológica para organizar una agenda hacia una historia global de la justicia pasa, me parece, por trabajar sobre problemas globales de inscripción espacial discontinua. En el caso de las monarquías ibéricas hay que poner sobre la mesa una suerte de trampa de partida, que es que la difusión de la cultura jurisdiccional precede a la diversificación de las instituciones o de los estilos judiciales, por ejemplo. Pero frente al reduccionismo que supuso durante muchos años la tesis del particularismo americano, que seguía al trasplante de matrices legales europeas, los historiadores han encontrado en la cultura jurisdiccional tanto un fenómeno global de inscripción espacial discontinua como un lenguaje unificador. Surgido de una arquitectura tardomedieval que recicló en términos católicos el derecho romano, expandido con las conquistas y reformulado en derechos indianos y coloniales, el jurisdiccionalismo es un lenguaje que permite interpretar las particularidades judiciales en clave global. Para la agenda que aquí se propone, más que establecer fenómenos comparables, es necesario encontrar lenguajes comunes que vuelvan posible el diálogo de estudios sobre el litoral rioplatense o Chile con otros sobre Filipinas, Goa, Japón o el Maranhão durante la globalización arcaica, por ejemplo. Los trabajos de Miriam Moriconi sobre conflictos entre jurisdicciones señoriales, reales, citadinas o eclesiásticas son muy ilustrativos. Con el mismo lenguaje ha desmontado, sin dejar de revelar especificidades, los problemas judiciales entre un corregidor señorial y un consejo en la Cantabria del 16, tanto como el carácter ordinario de la justicia eclesiástica y las disputas entre jueces eclesiásticos y jueces seculares en el Río de la Plata durante el siglo XVIII. La tercera de las canteras que puede verse para transitar esta conexión entre historia de la justicia e historia global deriva de una serie de problemas en los cuales la historia de la justicia no debe ni puede evitar la intersección con la Global History, puesto que su dimensión global no deviene de la circulación de arquitectura jurídica ni de la circulación de agentes. En tal caso, la globalización arcaica puso en contacto regiones que ocasionalmente se plantearon redefinir los términos en que abordaban estos problemas, pero estos problemas ya existían. Uno
es muy importante y allí en Cantabria lo han trabajado mucho, que es el que intersecta la historia del derecho con la historia de la guerra y la historia de la justicia, y es la polémica, la historia marítima, por supuesto, y es la polémica reabierta no casualmente en el siglo XVII entre Mare Liberum y Mare Clausum, entre Grotius y Selden. Sabemos mucho sobre las justicias administradas en tierra firme, pero sabemos bastante menos sobre el ejercicio de la justicia por los almirantes, por ejemplo, sobre todo en el mar, y salvo desde la perspectiva del derecho internacional público, menos aún sabemos sobre cómo se barajaron judicialmente algunas disputas por la soberanía sobre islas, pasajes marítimos y espacios de exclusión. La dimensión judicial, hasta ahora, ha sido ponderada y estudiada sobre todo por quienes trabajan sobre cónsules y jueces mercantiles, y que lo hacen muy bien. Vecino de este es el estudio en clave judicial de otro problema global, cual es el de contrabando. Nacido de las prohibiciones de instituciones políticas soberanas a lo largo y a lo ancho del planeta, fue considerado un crimen no solamente por las monarquías ibéricas. Otro tema muy cercano a este por la vía de la justicia mercantil es el de las justicias orales o sumarias, que no son exclusivas de la tradición occidental. Si vemos la versión cinematográfica que Akira Kurosawa hizo de Rashomon, el cuento de Akutagawa, aún desconociendo las coordenadas de tiempo y lugar en que transcurre la escena, hay una que nos plantea trazos con todos los ejes de la historia social de la justicia. Enseguida, un occidental puede ver que la escena transcurre en Oriente, por estereotipos, se da cuenta de otras cosas que son un poco menos evidentes. Se da cuenta de que hay un proceso donde algo, un asesinato, es investigado por alguien, un juez, que enseguida vamos a saber es un juez gobernador, que escucha testimonios para tomar una decisión. Ese alguien que es capaz de tomar una decisión sobre lo ocurrido y que puede castigar, hace preguntas y escucha a los testimonios en un lugar abierto, natural, donde se advierten el sol y la sombra, donde se oye y se siente el viento. El juez averigua para construir pruebas en un lugar que Alfonso el Sabio hubiera calificado perfectamente de yermo o despoblado, caracterización que es paradójica, si se quiere, hasta la primera mitad del siglo XX, puesto que solo entonces puede decirse que la mitad más uno de la población ya no vive en las campañas, sino en las ciudades. Esto excede a la cultura jurisdiccional y católica europea. El gobierno de los campos y la justicia rural son un problema global. Lo mismo sucede con las justicias mercantiles. Cerruti y los grupos de estudios consulares han puesto de evidencia todo esto. Por último, también es global el impacto de agendas historiográficas inspiradas en los actuales movimientos sociales. Solo por nombrar 2 o 3 casos. Los movimientos ambientalistas impulsaron una historiografía vinculada con la circulación de animales, plantas y microorganismos que aportan argumentos, por ejemplo, a quienes han relevado la temprana aparición de jueces de aguas en Nueva España o en los Andes mendocinos, aquí en Argentina, por ejemplo. En segundo lugar, otro problema global son los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque no agreden a una comunidad en particular. El bien lesionado, el bien que hay que restaurar es justamente la dignidad de la humanidad todo. Entonces, ese es un problema de historia de la justicia global por definición. Y por último, bajo el influjo de los movimientos antipatriarcales o feministas, también se ve muy claramente cómo el universo de la producción filosófica y jurídica ha dejado de ser exclusivamente andrógino, como parecía que era. Desde la perspectiva de la historia del derecho, por ejemplo, Laura Beck Varela retomó la querelle de femme y releva figuras femeninas en las historias de la jurisprudencia. Y si de generización de la historia judicial se trata, estudiando la judicialización de transgresiones a los esquemas binarios en el Perú de los siglos XVI y XVII, Fernanda Molina ha destapado una cantera que seguramente podrá visibilizarse en otras latitudes, que tiene que ver con la criminalización de los pecados nefandos. Hoy escuchamos también una ponencia
muy interesante sobre el espacio italiano, donde esto aparecía vinculado con los marinos, las posadas, etc. Querida gente, bueno, les agradezco mucho la invitación para reflexionar sobre este tema. No puedo finalizar sin lamentar no estar ahí y sin lamentar no poder seguir extendiéndome, pero tampoco sin celebrar por adelantado todos los comentarios, rectificaciones y ampliaciones que están invitados a formular sobre este breve y necesariamente arbitrario esbozo. Muchas gracias.